reflejar el precio. Esto es común también para cuando uno tiene productos de venta de alimentos. Hay alimentos que se venden a granel, por lo tanto no puedo poner una unidad, 2 unidades, tengo que entrar a poner el monto en kilos, ¿ya? 1 kilo, 300 gramos, 800 gramos, va a ir variando mi sistema. Así que ojo con los tipos de datos, se adapta, tiene que ver mucho con el rubro que eligieron. ¿Ya? Por eso cada uno tiene rubros distintos. Voy a dejar hasta ahí mi tabla de productos y voy a agregar una tablita para las categorías. Se ubica el proyector de nuevo, ¿cierto? Nueva tabla, categorías, ID, entero, autoimplementable, llave, implementable. Y voy a hacer algo que quizás no hayan hecho nunca antes, ¿ya? Por lo general los sistemas tienen categoría y subcategoría. Una subcategoría no puede tener otra subcategoría y así. Por lo general en los sistemas que he visto que desarrollan acá en la sede o en la institución, ustedes crean otra tablita subcategoría, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nunca han hecho sistemas con categoría y subcategoría? No, ¿Cómo harían un sistema con categoría y subcategoría? no sabemos. ¿Ah? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Si saben todo modelar. Si yo les digo que esta categoría tiene que tener subcategorías, ¿cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Qué es una subcategoría? Esta categoría puede tener muchas subcategorías. ¿Cómo lo hago? Por ID, ¿no? Siendo ID. ¿Cómo? Con ID. Ahí tengo que un producto puede tener una categoría y que una categoría puede estar en muchos productos, ¿ya? ¿Cómo hago para que esa categoría tenga subcategorías? ¿Se acuerdan que ya les dije no todo el script? Que tú creabas tu base de datos coronado y copiabas de aquí para abajo, todo lo que te estaba arriba, bórralo. Creaste la base de datos coronado existe. Créala y después corre los scripts. ¿Cómo hago una subcategoría? Si ya tuvieron como 3 ramos de base de datos. En Oracle, en WordPress, en un montón de cosas. El precio decimal. ¿Cómo lo hago? Creo otra tabla, ¿cierto? ¿Y qué pasa si esas subcategorías tienen subcategorías? Segunda tabla. Creo otra tabla, ¿cierto? Y si tengo niveles infinitos, uno anda tapando con tablas. Anda al menú de la PC Factory, uno abre una opción, se abren muchas más opciones y esas opciones tienen más opciones dentro. ¿Cómo se hace eso? Yo no le puedo decir a mi cliente, oye, ¿cuántas subcategorías va a tener? Una, y si quiero agregar otra, no, que él hizo una pura tabla. Tengo que adulterar todo el modelo base de datos, que ahora usted quiere que las subcategorías tengan subcategorías. Me devuelven el sistema, un sistema que no sirve. Lo que voy a hacer yo ahora es una relación recursiva. Voy a
ir a mi tabla categorías. Y voy a crearle un atributo ID padre o ID categoría padre de tipo entero. Y voy a permitir valores nulos. Esta es una llave foránea, pero que va a apuntar a la llave primaria de la misma tabla. Yo la voy a arrastrar y la voy a soltar en la misma tabla. Y me dice, tabla donde está la llave principal, categorías, tabla con la llave externa, categorías. Solamente que la llave foránea va a ser categoría padre. Y la voy a aceptar. Y ahí tengo mi relación recursiva. ¿Habían hecho una relación antes así? No. ¿Ya? Esa relación es totalmente válida. ¿Ya? ¿Para qué voy a crear una tabla subcategorías si tiene prácticamente la misma estructura que la tabla categoría? Si tengo dos tablas que son prácticamente iguales, es la misma entidad. Entonces tengo una relación recursiva de categoría con categoría. Y como permití que este valor, ID padre, fuera nulo, todas las categorías que tengan ID padre nulo son las categorías principales y todas las que tengan este valor van a ser subcategorías. Profe, ¿cómo hizo eso? Tomé la foreign key, ¿cierto? La llave foránea, y la arrastré sobre la misma tabla en donde aparece el menú. Y indiqué que tanto la llave, la entidad con la llave principal y externa son la misma, solamente que acá apunto a la primary key y la foreign key. Y me hace esta relación recursiva que está acá. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Voy a guardar el modelo para que me cree las tablas. Así. Voy a crear a mano unas pocas categorías. Estas eran categorías de acompañante. ¿Alguien que me ayude con alguna categoría que podría tener un acompañante? Acompañante. VIP. ¿Ah? VIP. Ya, un acompañante VIP. Barato. Charcha. Un acompañante Charcha. normal. Barato. ¿Ya? Y dentro de los VIP, yo voy a tener la categoría Casi igual. Hipnosis. Economía. la categoría VIP Basta. Basta más. Sin dientes. categoría Hip virgen. ya voy a ir un exótico, un VIP exótico. ¿Ah? Pero le voy a decir que su ID padre va a ser el 1. Este registro es una subcategoría del registro VIP. Entonces hay una relación recursiva. ¿Cómo me traigo esto con un select? Si yo quiero todas las categorías base, las de primer nivel, ID categoría padre es igual a nulo. A ver. Is nulo. Y tengo las dos categorías que están a primer nivel. Si se fijan, no me trajo la subcategoría. Donde no sea nulo, me trajo solamente las subcategorías. Si quiero todo en una sola línea, puedo hacer un inner join a la misma tabla. Yo estoy claro que esto tampoco lo hicieron. Le voy a añadir ahí un alias, ¿cierto?, a la tabla categorías. Y que esto se traiga todo. Inner join
categorías, subcategoría, on subcategoría punto id padre sea igual a categoría punto id. Voy a seleccionar y me trajo la subcategoría con su padre. Entonces, tengo opción de, con una pura tabla, hacer este tipo de relaciones recursivas. Porque a veces la solución no es crear siempre otra tabla, ¿ya? Menos si tiene la misma estructura que la primera. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Sí. Como ya vimos que esto funciona, vamos a trabajar con estas dos tablitas de submodelos, productos y categorías. Vamos a hacer un mantenedor, pero por interfaz gráfica. Ya no lo vamos a hacer por consola. Ya sabemos que es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Solamente que en la consola tenemos que hacer un menú. Acá no vamos a hacer menú. Vamos a esperar a que cargue Visual Studio. Voy a hacer la conexión a base de datos que hemos hecho siempre. Vamos a esperar a que se active acá Visual Studio. Vamos a esperar a que cargue mi Visual Studio. Vamos a esperar a que prenda el carbón de la máquina. Recuerden que del script que hicieron ayer les pedí que lo exportaran para poder importarlo hoy día. Les dije copien desde el use y el nombre de su base de datos y que antes de eso crearan primero a mano por interfaz de diseño su base de datos. Vamos a seguir esperando a Visual Studio. La idea. Mira, jálate a tu base de datos. No preocupa de nosotros.
escritorio, aplicación de formulario, le voy a poner mantenedor icon. Framework 4.5.2. Como tengo este proyecto y hemos estado trabajando con este tipo de aplicaciones, pero con un proyecto sin Class Library, hoy día lo vamos a empezar a ocupar con Class Library, porque es prácticamente lo mismo que la aplicación de consola. Voy a añadir otro proyecto de tipo librería, pero a la librería le voy a poner por nombre conexión. Entonces tengo un proyecto de formulario y una librería, que es una clase library, que está ahí, con el nombre conexión. Voy a borrar class 1, ya sabemos que es la clase que se crea por defecto. Voy a ocupar, y dentro de conexión voy a agregar una nueva carpeta, y a esa carpeta le voy a poner por nombre models. Y todo lo que tiene que ver con mi base de datos va a quedar en esta librería. Voy a hacer clic derecho sobre la carpeta, voy a agregar un nuevo elemento, voy a hacer la conexión que he hecho siempre. Data, hago con entity, desde la base de datos, nueva conexión. Sale esta pestañita por primera vez a un servidor de SQL Server. La IP de mi servidor, si están en localhost, ponen su localhost. En mi caso, me tengo que conectar a esa IP. Recuerden que los datos que pide ahí fueron los mismos datos que ingresaron en este punto. Entonces, identificación de SQL, SA, INACA. Y debería tener mi base de datos comercio. Voy a aceptar. Sí voy a incluir los datos confidenciales en la conexión para que después ustedes se puedan llevar el proyecto y probarlo con su base de datos. En mi caso se va a llamar comercio entities. Recuerden que esto, la nomenclatura siempre es nombre de base de datos entities, la última versión del Entity Framework, y seleccionamos las tablas y finaliza. Esa conexión ya la hemos hecho un montón de veces, no es algo nuevo y ya deberían manejarla, más si la van a tener que hacer en la prueba. Entonces, esto va a cargar, ¿cierto? Y se va a traer todas las clases que representan mi base de datos. En mi caso, dos clases, categoría y productos. Voy a aceptar esto para que confíe en los datos que se va a bajar.
¿Cómo le dijiste la biblioteca? En el modelo, ¿ya? Que siempre hicimos modelos con una pura tablita, ¿se acuerdan? Yo siempre hacía solamente una pura tabla, en la prueba van a entrar 2 tablas por lo menos. Aparece acá una relación, ¿ya? Pero esto no es una relación como la de la base de datos, ¿ya? Esto es una relación de objetos. Me dice que sí o sí los productos tienen una categoría. ¿Por qué? Porque la llave foránea que estaba acá, yo no la permití, o sea, no permití que se pudieran ingresar valores nulos. Si yo hubiera permitido en base de datos que esa llave foránea tuviera valores nulos, aquí diría 0,1 a mucho. O sea, ahí yo podría interpretar esto, que productos hubiera tenido o ninguna categoría o una. Acá yo sé que tiene una, ¿ya? El tema de dejarlo nulo es si el típico tiene o puede tener. Acá productos tiene una categoría, está obligado a tener una categoría. Y si se fijan, me hizo la misma relación acá abajo, ¿ya? Que categorías puede tener 0 o muchas subcategorías, ¿ya? Porque permití el ID padre como nulo. Se puede tener categorías que simplemente no tienen hijos y subcategorías que entre sí pueden seguir teniendo más hijos. Y esto es la misma relación recursiva que se veía en base de datos, pero ahora en un diagrama, en un ORM, que es mi modelo relacional de objetos. Voy a guardar esto. Para que cargue. Voy a recompilar este proyecto. Aquí fue donde se cargaron clases nuevas. Si yo reviso categorías, me dice que tiene una propiedad, dice una colección que se llama categorías 1. Esta vendría siendo todas mis subcategorías, porque es la colección. Y cuando este elemento quiere saber su categoría padre, lo va a traer mediante la propiedad categorías 2. ¿Ya? Esta parte podría ser un poco más confusa porque es una relación recursiva a sí mismo. ¿Ya? Y tengo 2 ítems que se llaman categorías, ¿ya? Y son propiedades virtuales, son propiedades para poder navegar. ¿Ya? Como yo indiqué que esta categoría podría tener muchos hijos, la que es colección va a hacer referencia a mis categorías, a mis subcategorías. Pero acá tengo categorías 2, que dice que es de tipo categorías. Entonces, cuando yo quiera saber el padre de una categoría, voy a acceder por este objeto, por categorías 2, que podría ser nulo. Y si quiero saber los hijos, voy a accederlo por categorías 1. Lo voy a diferenciar por el tipo de dato. Diga. ¿Y el nombre? Igual que la aplicación de criterio. Pero yo agrego una clase library. Igual como la clase library que agregamos por consola. Y en esa clase library creo una carpeta models y añadí la conexión que hemos hecho siempre. Agrego una nueva clase library y yo a la clase library le puse conexión. Por nombre le puse conexión. Entonces, como esto se trajo esto solo, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es a mi proyecto ejecutable, que está acá, agregarle como referencia de proyecto la conexión a base. Ahora, ¿por qué esto todo aparte? ¿Por qué lo vamos a empezar a dejar aparte? Si yo cambio algo en mi conexión, lo cambio acá y no molesto en nada en mi otro proyecto. En cambio, si hubiera creado la carpeta models acá, va a funcionar. Pero cada modificación va a afectar a todo este proyecto. Entonces,
al separarlo, si yo hago alguna modificación en base de datos, le pego a este. No le pego a todo el proyecto completo. Si se fijan, sigo teniendo el mismo app-config. Acá en este app-config de la aplicación de formulario no tiene la conexión. Está en el app-config de la conexión. Aquí dice connection string. Hay un tema con esto. Cuando yo llame a algo desde mi proyecto de formulario, voy a arreglar acá. Cuando intente hacer una llamada a la base de datos desde mi aplicación de formulario, se va a caer. Porque me va a indicar que la aplicación de formulario no tiene el connection string. ¿Ah? El connection string tengo que copiarlo desde el app-config de la referencia al proyecto ejecutable, para que el proyecto ejecutable entienda que esa es su cadena de conexión. No se copia solo, tengo que hacerlo yo. Lo que les dije fue esto: vamos a copiar el connection string de la aplicación de tipo librería, que no es un ejecutable, y lo voy a tener que pasar dentro del tag configuration de mi aplicación que es ejecutable. Ahora recién mi aplicación de escritorio va a poder reconocer que esta es una conexión. Si lo hubiera hecho con una aplicación de consola es lo mismo. La aplicación de consola puede tener la referencia, puede tener todos los objetos, pero al momento de intentar hacer la conexión se cae. Si no copio en el proyecto ejecutable el mismo tag. Voy a dejar acá en mi formulario los elementos que me van a permitir agregar un producto. En este caso, un botón, un textbox para el nombre, otra cajita para el precio, acá si se fijan, para el precio puedo agregar un textbox o tengo la opción de agregar esta cajita que es solamente para ingresar números, para poder fijar el precio. Y como estoy obligado a asignar una categoría, las categorías pueden ser muchas, voy a agregar un control de tipo listbox. Esto es un select, es una cajita desplegable. El listbox me va a permitir seleccionar algo que está acá dentro. La otra opción, la voy a agregar acá porque al momento de programar voy a ver con cuál la dejo, es dejar un combo box, que esto ya es un select. Solamente que esto se va a desplegar al momento en el que yo le haga clic y acá voy a ver siempre todas las opciones. ¿Cuál es el problema de este? Que si tengo 50 categorías va a crecer mucho la caja. ¿Cuál era la segunda? Le puse numeric, hay un numeric up down. Para que se vea bonito, les voy a pedir eso en la prueba, voy a agregar un label para cada elemento. Voy a ir a la interfaz de diseño a cambiarle el nombre a este label. En vez de label 1 se va a llamar nombre. Texto, nombre. Terrenos en Minecraft. Label 2, texto, precio. Label 3, texto, categorías. Voy a darme mi pantallita, nombre, precio y categoría. Voy a acomodar esto para que quede todo al mismo corte.
le voy a cambiar el nombre, ¿ya? La parte de diseño a cada caja, porque de momento se llama testbox 1. Le voy a poner por nombre, le dice diseño, txt nombre. Al numeric le voy a poner txt precio. Y al combo box, en el diseño, combo box, voy a poner Ah, no. combo categories. Que son nombres más descriptivos para que yo los logre tomar desde el código, para que no se llamen por su nombre genérico. Voy a dejar esto hasta aquí para que todos tengamos esta misma pantallita y ahí voy a seguir. Ya, lo voy a esperar un poquito. Hay dos app config. Uno que está en la class library y el otro está en mi proyecto ejecutable. Como la conexión la agregué acá, automáticamente Visual Studio dice voy a guardar el web config, perdón, el connection string en un tag que se llama connection string. El problema es que lo agrega en el app config de la librería de clases, la cual no se va a conectar a base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Copiar este connection string desde la class library, abrir mi app config de mi aplicación ejecutable. Se supone que eso estaba así. Dentro del tag configuration, pegar el connection string. Y ahí mi aplicación se va a poder conectar recién. Como la librería no es un proyecto ejecutable, nunca se va a conectar a base de datos. Tiene las referencias, tiene la estructura, todo, pero nunca se va a conectar. Voy a volver a dejar ese formulario. ¿Eso es todo lo que he hecho? ¿Ah? ¿Eso es todo lo que he hecho? Eso es todo lo que he hecho. Agregué como 4 cajitas. Voy a cambiarle el nombre. btn. Guardar. Después nos vamos a llenar de botones. La idea es ponerle un nombre descriptivo. ¿Ya? Lo mismo le voy a pedir para esta prueba. ¿Aquí la tengo cualquiera? Y al texto del botón le voy a poner guarda. Creo que el 28 es El 28. 18, sábado. 18 de septiembre. ¿Cómo era? ¿No tienen la nota? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ya, ahí déjenme ver, porque tengo una sección que subí la mitad y las otras dos están completas, entonces no deberían voy a hacer doble clic en el botón guardar para que me lleve automáticamente al evento clic. No pasa ni nada. Lo que voy a hacer es dentro de formulario, que ya sabemos por qué es una clase parcial, voy a agregar el objeto conexión, lo mismo que habíamos estado utilizando antes. Mi base de datos se llama comercio, por lo tanto mi conexión se llama comercio entities. db es igual a new comercio entities. Voy a agregar el using que falta, que es de mi librería, using connection models, que la carpeta models es que todo. Si ponen comercio entities y ustedes le pusieron otro nombre a la base de datos, que es lo más probable, tienen que poner el nombre de su base de datos entities. ¿Ya? ¿Por qué hago esto?
Porque nos falta el que en la prueba dice, ah, el profe le ponía comercio entity. Y en la prueba yo les pido que le pongan su apellido a la base de datos y nunca se pueden conectar. Esto es nombre de su base de datos entity. Se lo hace dato que puse int o algo. Está en el config. El nombre que va aquí, ese nombre que está ahí, ¿Y base de datos? es ese mismo nombre, el nombre de la conexión. ¿Qué uso igual? Pero yo a mi base de datos puse mi ¿Cómo apellido. quedó acá en el config? Es el mismo nombre. Ya, entonces, cuando yo presione el botón, voy a llamar a db.productos. Ah, no se puede. Add, y tengo que guardar un producto. Luego db.shape. Vamos a ver qué está reclamando esto. Si se fijan, el Visual Studio es bastante inteligente y me dice, ¿sabes qué? Te falta hacer una referencia a Entity Framework. ¿Por qué? Porque la conexión, como la creamos en la Class Library, se agregó automáticamente esa librería. Pero esa librería no está acá en las referencias de mi proyecto ejecutable. Por lo tanto, voy a agregar la referencia a la librería. Ensamblado, voy a buscar Entity Framework. System.data Entity. Déjenme confirmar que es el Data Entity. Data Entity. ¿Qué es eso? Ah, no. Sorry, esa no era la librería. Data. Ya, como no la sugiere, vamos a hacer lo siguiente. El Visual Studio tiene una aplicación incorporada que se llama Nugget. ¿Ya? El Nugget es el gestor de paquetes que hay, ¿ya? Para poder agregar referencias. Voy a hacer clic derecho en mi proyecto y voy a elegir la opción que dice administrar paquetes Nugget. Me está mostrando los paquetes Nugget instalados, me dice que no hay ninguno. Yo voy a ir a buscar un package que se llama Entity Framework, que es el paquete que falta. Y si se fijan, ahí está Entity Framework. Si se fijan, podemos hacer lo mismo con bases de datos Oracle y MySQL. ¿Ya? Voy a elegir el Entity Framework que dice SQL Server. Instalar. Ah, también. Yo lo tenía. No. Este proceso que estoy haciendo ahora manual se hace de forma automática cuando agregamos la conexión de Add Entity. Sí, sí. Solamente que se hizo de forma automática dentro del proyecto conexión. Yo también lo necesito acá en mi proyecto ejecutable. Vamos a esperar a que termine de instalar la referencia. Cuando nos pidió seleccionar la versión de Entity Framework, yo siempre elijo la última. Aquí me dice la 6.2. Cuando preguntó la conexión decía 6.x, por lo tanto sirve para esta versión. Voy a aceptar. Me dice las licencias que corresponden para la librería. Voy a aceptar.
que sí, que recargue toda la información. ¿Dónde salió el día? Y ahora en referencias No sé qué. tengo la de Entity Framework, también en mi proyecto de formulario. ¿A qué tienen? No. Mira, vieja. ¿No? ¿Sí, tío? ¿No? Y ahí ahora me toma el save change. Voy a vender Gmail infinito, weón. Ya tengo. ¿Todos pudieron agregar la referencia de Entity A mí no Framework? está ahí, claro. ¿Pero qué mierda que pegar? Yo cuando le puse a buscar, voy de nuevo, y le he dicho administrar paquetes Nugget y escribí solamente Entity. Y es el que dice Entity Framework, versión 6.2. Estas referencias están en línea. Yo, por ejemplo, si a un proyecto web quisiera agregarle Bootstrap, yo pongo ahí Bootstrap y esto le añade Bootstrap solo. Así no me descargo el Bootstrap, eso lo vamos a ver cuando entremos a web. Pero para que se hagan una idea, Puta, no, Bus. No me agrega el link. Bus. ¿Te agrega? Me agrega. ¿Te falta el bus? Que no sé cuál es. Vamos a ir al producto. No sé. por ejemplo, si yo quisiera que mi aplicación leyera QRs, busco un package Nugget para QR y tengo todas esas opciones para hacer una aplicación que sea capaz de leer códigos QR. Algunas son de Microsoft y otras son de personas que hacen los propios package Nugget. La que le agregaran era la de Entity. Ahora sí, todos agregaron Entity. ¿Sí? Digamos. Que me tira otro problema aquí. Ya, voy para allá. Mientras tanto, el resto, por favor, con los datos de las cajas. Pnombre va a ser igual a txtnombre.atributo texto. P.precio va a ser igual a txtprecio. Value. El P punto, me falta agregar el ID de la categoría, es igual a yo le puse combo box categoría punto selected value. Las categorías yo las debo ir a buscar de mi combo box, de ese seleccionable. El valor va a estar en selected value, el que está marcado. Pero selected value, si se fijan, está devolviendo un object. Yo no puedo convertir un object en un entero. Lo que voy a hacer es llamar a in.parse combo box selected value por eso voy a tomar el valor para mi categoría. De ahí vamos a ver si nos sirve el selected value, pero es prácticamente lo mismo. Cuando le demos guardar al botón, se va a caer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mi diagrama, si lo vuelvo a revisar, mi ORM dice que productos tiene una categoría. Tiene, por obligación.
¿ya? Y de momento no estoy llenando el combo box, por lo tanto mi producto no va a tener ninguna categoría y se va a caer. Para poder mostrar el error, porque me interesa que sepan cómo detectarlo el día de la prueba, voy a depurar para que abra mi aplicación y tengo mi formulario. Voy a poner producto VIP 1, precio 100.000. Como no puedo elegir categorías, se va a caer. Dice, no seleccioné ningún objeto, por lo tanto, se cayó, ¿cierto? Voy a parar la depuración. No le voy a pasar la categoría para que nos muestre el otro error que les puede pasar en la prueba. Voy a ejecutar. Luego no tengo categorías para mostrar. Lo voy a intentar poner sin categoría. Guardar. Este error les puede aparecer en la prueba. Dice que hubo un error a nivel de base de datos. Dice DB Update Exception. Dice, oh, ocurrió un error. Donde actualizando las entradas, los registros. Si yo lo voy a revisar, si tienen que acostumbrar a ocupar el depurador, la exception no me da mucha información. Dice, oh, ocurrió un error. Si yo reviso el mensaje, dice, ha ocurrido un error mientras se actualizaban los registros. Para más detalles, revise la propiedad InnerException. Acá hay una propiedad que se llama InnerException. Yo la voy a revisar. InnerException tiene un mensaje que dice, oh, ocurrió un error, revise la InnerException. ¿Ah? Las exceptions tienen propiedades InnerException casi infinitas. ¿Cuándo termina? Cuando la última es nulo. Reviso la InnerException, que a todo esto no tiene más InnerException null, pero en el mensaje de error dice instrucción insert, y acá está de lleno el error de la base de datos. En conflicto con la restricción productos categoría. El conflicto ha aparecido en la base de datos comercio en la tabla categoría para la columna ID. ¿Por qué? Porque yo dije que los productos tenían categoría. Como no estoy pasando ninguna, pasó por defecto el valor por defecto de un número entero que es 0. El error me está diciendo no encontré ninguna categoría con el ID 0. Por eso se cae. Tienen que aprender a identificar estos errores y saber cómo llegar aquí. ¿Ya? Si se fijan, pasé por dos exceptions para revisar la tercera, InnerException. InnerException, InnerException, exception. Para poder revisar una exception, no tienen que parar la depuración, tienen que estar ahí. Está pegado en el Visual Studio. Puedo presionar ver detalles para poder analizar la exception. Porque esto es una excepción en tiempos de ejecución. ¿Ya? Si yo hubiera tenido un try catch, podría analizar la variable x, donde voy a almacenar la exception. Pero como no existe, Visual Studio es bastante inteligente y me generó una propiedad exception en tiempos de ejecución. Y yo puedo empezar a revisar todo lo que quiera dentro. ¿Quién generó la exception? Entity Framework. Es un error de base de datos. Cuando viene mucha info, fíjense siempre en el mensaje y en el source. El mensaje, si bien no es muy claro, dice en dónde está el dato más claro.
Como esto no va a funcionar hasta que llene el combo box, ¿No? ¿Ah? voy a crear un método void public ¿Aún se metió? void llenar categorías, donde voy a llamar a mi conexión a base de datos categorías igual a db.categorías feliz. Yo sé que esto ya me va a traer todas las categorías. Por lo tanto, var es un objeto de lista de categorías. ¿Qué vimos que teníamos que hacer con los var cuando sabíamos el tipo de datos? ¿De qué tipo debería ser var? Lista de categorías. Porque eso me estaba diciendo esto, ¿cierto? Recuerden, el tipo de dato variable, var, lo estábamos utilizando, creo que solamente cuando hicimos polimorfismo con las clases abstractas y con las interfaces. De hecho, más con las clases abstractas que con la interfaz. Como todo esto son las categorías en base de datos, voy a llamar a mi combo box de categorías. Voy a revisar las propiedades que tiene. Y debería tener una propiedad data hay una propiedad que dice data source. Data source dice obtiene, establece el origen de datos. Data source son los datos con los cuales se va a llenar esta cajita. Y debería tener otra propiedad que son los elementos que debería tener mi databind. Data source es igual a categorías. Vamos a ver si acepta de lleno categorías, sino para poder modificarlo después. Entonces le voy a pasar todo eso como un data source. Llenar categorías lo tendré que hacer al momento que carga el formulario. Por lo tanto, voy a ir a mi formulario, doble clic en la parte blanca, evento carga del formulario, llenar categoría. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cargue. ¿Dónde están las categorías? Ahí están mis categorías en base de datos. Tenía 3, ¿cierto? Y ahí están. Pero aparecen con un nombre feo, ¿cierto? Ese es todo un namespace. ¿Qué intentó hacer esto? Como le estoy pasando un objeto completo, lo que hizo esto fue llamar a la propiedad toString y está mostrando todo el namespace de las categorías, lo cual no me sirve. Voy a parar la depuración. Como le está pasando todo el objeto, yo a este toList voy a hacerle una query donde le voy a decir selecciona mediante esta lambda expression solamente
nombre. Ahora, ¿por qué se cae? Porque está haciendo nombre to list. Me está devolviendo una lista de string, ¿ya? Porque nombre es un string, está obviando todo el resto. Entonces me dice que una lista de string no se puede, no se puede convertir en una lista de categorías. Lista de string. Veamos qué pasa ahora. Categoría VIP normal exotic. Entonces ahora